¿Qué pasa, queridos amigos de Infiesto? Aquí el cocinero José Andrés. Daros un abrazo muy fuerte. He estado hace poco muy cerca de todos vosotros. He pasado al ladito de Infiesto y os quiero dar las gracias y visitaré vuestra escuela muy pronto, espero, en este año que viene, en el 2022. Y gracias por decidir dar un paso al frente y hacer algo por otros. Y cada momento que uno muestra empatía, que muestra ganas, que muestra el querer hacer algo, bien recaudando dinero, como habéis hecho vosotros, o bien simplemente ayudando a una persona en tu ciudad, en tu pueblo, en la escuela. Yo soy lo que soy gracias a muchos profesores que cuando yo era joven a lo mejor ni siquiera me daba cuenta de lo mucho que ellos hicieron por mí, con sonrisas, a veces con alguna regañina cariñosa, enseñándonos, compartiendo todo lo que ellos saben y creando en cada uno de nosotros, pues, un mundo lleno de magia y de posibilidades que nos hacen ser lo que somos. Yo soy lo que soy gracias a muchos de esos profesores, los mismos que ahora mismo vosotros tenéis en vuestra clase. Profesores que muchas veces no les damos ni importancia. ¿Os puedo decir una cosa? Yo me acuerdo muchos de los míos, y Carmen, y Mari Carmen, y Jesús, y muchos de los catequistas, y como no mis padres, y como no mis tíos, y como no familiares y amigos. Al final, chicos, acordaros una cosa, somos lo que somos gracias a que tenemos gente a nuestro alrededor que nos hacen mejores. Y yo sé que vosotros tenéis muy buena gente a vuestro alrededor, porque habéis decidido, lo repito una vez más, dar un paso al frente y ayudar a esa maravillosa isla de La Palma. Pero lo importante, la gente, los palmeros. Por lo tanto, gracias por ser vosotros, por pensar en los demás, incluso cuando están a miles de kilómetros de distancia de vosotros. Al final el mundo puede llegar a ser un mundo maravilloso cuando todos dejamos de ser un poquito menos egoístas y no pensar en nosotros, pero pensar en los demás y ayudar al prójimo. Por lo tanto, os quiero mucho. Yo espero visitaros, como he dicho antes, muy pronto. Y hasta entonces, hasta luego. Feliz Navidad, próspero año nuevo y que a ver si Dios quiere el 2022 todos podamos cumplir nuestros sueños y yo pueda pasar un ratito con vosotros ahí en Infiesto. Adiós, chavales. Adiós a todos. Bye.